todas y todos. En nombre del equipo de la biblioteca, les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia e interés en participar en el ciclo de capacitaciones organizadas este semestre. Les saluda Isabel González, integrante del equipo de biblioteca. Esta es nuestra sexta y última sesión, denominada Guía Práctica para conocer las normas APA. Esta capacitación les ofrece una aproximación práctica a las normas APA, uno de los estilos de citación más utilizados en el ámbito académico. Se revisan sus aspectos fundamentales, cobertura, estructura y aplicación, para fortalecer la presentación de sus trabajos académicos. Estará a cargo del bibliotecólogo Juan Carlos Melgar, bachiller en bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante del equipo de la biblioteca WARM, donde se desempeña como asistente de servicios académicos y comunicación. La dinámica será la siguiente. Juan Carlos va a hacer pausas durante su exposición en las que podremos preguntarles ya sea pidiendo, levantando la mano, habilitando el micrófono o por el chat de esta reunión. Yo le transmitiré, si es el caso del chat, le transmitiré las preguntas a él y podremos así interactuar con la exposición. Para tener una buena calidad en la señal de Internet, se han desactivado sus micrófonos y cámaras. Los micrófonos los pueden reactivar para las rondas de preguntas. Al finalizar la sesión, les pasaremos un enlace para que respondan la encuesta de evaluación de la capacitación de hoy. Muchas gracias por su atención y los dejo con Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Buenos días con todos los presentes. Bien, vamos a comenzar con la capacitación de hoy, que va a tratar sobre el sistema APA, formato APA, normas APA. Y bueno, para lo cual voy a compartir pantalla y... Juan Carlos, se escucha muy bajito. ¿Y ahora, Isabel? No. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Sí, ya se está escuchando, dice. Ok, ya. Entonces voy a compartir pantalla para presentar. ¿Me confirman si se ve, Isabel? ¿Sí se ve? Genial, muchas gracias. Bien, en esta capacitación, como mencionó Isabel, vamos a ver algunos aspectos sobre el formato APA. Bueno, va a haber una especie de introducción al formato APA, algunos temas como la citación, la referencia, y al final también va a haber como una práctica para que también podamos poner en prueba los conocimientos que podamos adquirir. El propósito principal de este taller es pues conocer un poco más sobre los diferentes tipos de citado y también las referencias, ¿no? Bueno, el sistema de citación académica, aquí, a ver, un momento. Creo que mejor así, ya. El sistema de citación académica APA viene a ser bueno, el sistema de citación académica son un conjunto de normas que regulan el estilo de redacción académica, ¿no? En el mundo también existen diferentes sistemas de citación. Está Chicago, que viene a ser un sistema de citación que toca temas de historia, filosofía y algunas ciencias sociales. También está MLA, que ve temas de humanidades, literatura, idioma y artes. Está APA, que ve campos de la psicología, educación y ciencias sociales. El Vancouver, que ve temas de medicina y ciencias de la salud. Y el Harvard, que también ve temas de arquitectura, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Entre otras que también existen a nivel mundial, pero estas que presentamos ahora son las que se conocen más en el ámbito académico. Bueno, también está la adopción de un formato que depende mucho de las políticas institucionales
ya sean nacionales, también depende mucho de las disciplinas y en este caso también de las regiones, ¿no? En la Universidad Ruiz de Montoya, pues también el sistema que se adoptó es el APA como norma oficial de citado. Y a continuación vamos a ver un poco más sobre qué ve el sistema APA, ¿no? Un poco de historia, el estándar de estilo académico fue creado en 1929 por la Asociación Americana de Psicología, en siglas APA. Bueno, en este caso APA regula la citación de fuentes y la redacción de manuscritos científicos, ¿no? Esto para facilitar la comunicación académica, ya sea pretende ser más clara, también ve el tema que sea más precisa y a su fin también tiene que ser reproducible entre otros investigadores, ¿no? Actualmente estamos en la 7ª edición que fue publicado en el 2020. En este caso, la edición 7ª está en inglés y en este caso también se ve a nivel mundial. Ya las adaptaciones que existen a nivel APA o el manual APA, la edición 7ª que fue publicado en inglés en el 2020 está disponible en esta URL o también lo pueden encontrar en internet, ¿no? Con el nombre, el manual de APA, edición 7. Y bueno, también fue traducido a múltiples idiomas. En el caso del español, se tradujo a la 4ª edición, que es el manual más moderno en la actualidad, que justamente tenemos en biblioteca varios recursos de varios ítems de este material, de este manual. Y en este caso también cada institución a partir de esta edición hace y adopta, ¿no? Adopta sus propias políticas en cuanto al tema de producción académica y científica, ¿no? Por ahí podemos encontrar el manual o la adaptación del manual APA en la Universidad Javeriana, en la Universidad de Alicante, Cayetano, y en este caso también la Católica y la UAR, ¿no? Las áreas que toca el estilo APA se dividen en 4, principalmente en todo el manual. En primer punto se trata sobre el diseño y la diagramación, ¿no? Aquí vamos a ver el tema de página carta, que nos explica un poco más sobre cómo debe ser el tema de la paginación, los márgenes, los interlineados, la sangría, en este caso que también nos denomina a un 1.25 centímetros. Y como segundo punto, ve la gramática también, que se centra bastante en la ortografía, en la puntuación, el uso de mayúsculas y la sintaxis clara y precisa, ¿no? Por otro lado, ve también la organización de los manuscritos, ¿no? A nivel de encabezados, tablas, figuras y listas. Y finalmente también trata más sobre citación y referencia, ¿no? Que en este caso las citas en el texto con el sistema autor-fecha. Por ahí, si bien escucharon autor-fecha, pues lo que vamos a ver más adelante. Y también lista de referencias al final de cada documento, ¿no? Del documento o trabajo de investigación o artículo, libro. Vamos a revisar un poco sobre la guía temática que Biblioteca elaboró en el 2023, para lo cual vamos a hacer la prueba de ingreso desde la plataforma urm.edu.pe. Dentro de esta plataforma de la página oficial ubicamos biblioteca en la parte superior central y nos va a cargar todo los servicios que tenemos, pero lo que ahorita vamos a ver son las guías temáticas. Dentro de la opción guías temáticas vamos a encontrar todas las guías que Biblioteca ha elaborado con temáticas específicas, ¿no? Y dentro de este listado está la guía temática Redacción Académica con APA. Es lo que vamos a revisar hoy. Y bueno, aquí el inicio, la presentación. Aquí las normas de presentación que vamos a ver a detalle es... Bueno, vamos a precisar un poco sobre esto y vamos a ver. Las normas de presentación, como mencionaba, en cuanto al diseño y diagramación, lo que vamos a ver o lo que APA nos comenta es que la norma APA es
bueno, el papel es tamaño carta. Localmente no hay un formato mayor de uso. Y aquí, como vemos en el gráfico, debemos respetar las distancias, ¿no? 2.5 centímetros a cada lado. Y el tamaño que nos dice la norma es del 25, no, 29.7 por 21 centímetros de tamaño, ¿no? En este caso lo conocemos como el tamaño A4, coloquialmente, ¿no? De manera más conocida. En cuanto a la fuente y tamaño, APA nos recomienda que pues, usemos el Times el Arial 12 y 14, el Times Roman en 12 también, y aquí también vamos a ver un poco lo que es el tamaño de puntuación. En la UAR, por ejemplo, la tipografía que se de preferencia para los trabajos académicos y tesis, el Times Roman, ¿no? Bueno, sigamos. En cuanto al espaciado, se recomienda que doble espaciado a lo largo del documento, donde se van a incluir ya sea textos, citas o referencias, y en este caso la dotación de la UAR establece un espaciado de 1.5, ¿no? En los trabajos académicos. Seguidamente también manejan encabezados. Se considera que un encabezado debe ser, en este caso, con el título abreviado, y el número de páginas en la parte superior, ¿no? En la parte superior. Sin embargo, también hay, en nuestro contexto, ya sea de la universidad, no establecen encabezados, pero sí también nos ponen hincapié sobre el número de páginas que se coloca más bien al pie de la misma, ¿no? Al pie de la página. Y al lado derecho. En cuanto a la organización del documento, vamos a ver aquí título, resumen. En cuanto al título, debe estar centrada en negrita, y el resumen, ¿no? En este caso. El abstract también que debe de considerarse, la descripción del contenido de trabajo, y por ahí también aplicar la famosa sangría, ¿no? Niveles de título, bueno, en este caso, las normas APA nos comentan sobre, debe haber diferentes encabezados de título para organizar mejor el contenido, ¿no? Por ahí, diferenciarlos por negritas o cursivas, o hacer uso también de las mayúsculas según las normas APA. Y en este caso, las normas que aplican en la UAR para la organización de trabajos académicos mantienen también este formato. En cuanto a las citas, vamos a ver cuando se cita palabras de otros autores, se debe incluir también el autor y el año de publicación. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en el siguiente apartado. También en cuanto a referencias, recuerda que todas las fuentes citadas en el cuerpo deben ser referenciadas al final de cada trabajo de documento. También, por otro lado, tablas e imágenes, también proporcionar algunos descriptivos, en este caso entre tablas e imágenes, para poder también hacer un buen uso de las referencias. Puntuación, nos comenta que también podemos usar comas para separar elementos de una lista, o puntos también para aumentar o enumerar, en este caso, algunos elementos importantes. Y bueno, esto con respecto a las normas de presentación. Con relación al citado, específicamente vamos a ver aquí el detalle sobre qué es una cita, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué significa o cuál es la importancia. En este caso, la cita es la referencia que se utiliza acá a textos académicos, dando un mayor y óptimo sustento al trabajo académico, ¿no? En este caso, si nos ha tocado presentar una investigación, necesariamente tenemos que usar las citas en estos trabajos, ¿no? En este caso también la cita es utilizada para introducir, ya sea comparar, criticar algunas definiciones, puntos de vista de otros autores, y en este caso también para usarlas como fundamentos en alguna idea que el trabajo que estemos presentando, ¿no? Sea más, por así decirlo, relevante, ¿no? ¿Qué se debe citar? Pues ahí también se mencionan sobre algunas ideas, opiniones, teorías de otros autores o fuentes, al igual que fuentes gráficas. Se puede citar imágenes, estadísticas que no sean de conocimiento público, los parafraseos y textos, ¿no? En este caso vamos a revisar
poco más sobre los estilos y tipos de citas según norma ZAPA. Bueno, esta presentación pequeña tiene dos grandes bloques. En este caso, en primer bloque vamos a ver lo que son los estilos de citado, donde vamos a encontrar el citado parentética, la narrativa, y el segundo bloque que vamos a ver los tipos de citas, en las que también se van a encontrar citas de paráfrasis y citas directas, que es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto al estilo de citado, vamos a ver lo que es el estilo de cita parentética. En este caso, la cita parentética, según la definición APA, nos dice es cuando el apellido del autor o nombre de una institución están dentro de una paréntesis, ¿no? En este caso se conoce autor y fecha. Y en este caso están separadas por una coma, tal como se presenta en este gráfico. Apellido, no, paréntesis, entre paréntesis, apellido, coma, año. Vamos a ver un ejemplo de una cita parentética en estos tres casos, ¿no? El primer caso presenta cómo se cita un autor parentéticamente con un solo autor, ¿no? En este caso tenemos aquí Rodríguez, coma, 2023, entre paréntesis. En el caso de dos autores, también tenemos aquí García, y menta, en este caso este símbolo lo leemos como I, coma 2022 entre paréntesis, ¿no? Y finalmente el caso de tres autores o más, aquí es Vargas et al, punto y coma, 2023, todo entre paréntesis, ¿no? La terminología et al viene a significar o referir y otros, ¿no? En este caso Vargas y otros, que serían más de tres autores, ¿no? Que en el caso de una cita parentética no se podría incluir, ¿no? Y vamos a continuar con la otra cita, que es la cita narrativa. En este caso, el apellido del autor o el nombre de la institución es parte de la oración, ¿no? Y dentro de la paráfrasis, paréntesis, solo se coloca el año de publicación. Vamos a ver aquí el apellido y entre paréntesis el año. Igual que el anterior, vamos a ver tres casos. La diferencia es, como dice, cita narrativa, que va a estar incluida dentro del texto, como en el primer caso, con un autor, nos dice acá, siguiendo las teorías físicas actuales, coma, Rodríguez, entre paréntesis, 2023, concluye desde la observación experimental que la luz también se descompone, ¿no? y demás. En el caso de cita con dos autores, aquí sí va García y menta, es 2022 entre paréntesis, y aquí afirma lo que no se debe y sigue la cita narrativa, ¿no? Y en el caso de cita con tres autores, igual, ¿no? Vargas et al. 2023, entre paréntesis, reiteran que el tejido estético compone de apuestas y bandas de patrón. Ya. La diferencia entre estas dos tipos, ya sea cita narrativa o cita parentética, está en la forma en cómo nosotros la aplicamos, ¿no? Mientras que la cita parentética mencionamos al final de una cita, por así decirlo, no es parte de la oración o no es parte del texto, bueno, siempre va al final, y la diferencia de aquí es que entre paréntesis colocamos el apellido y el año entre paréntesis, ¿no? Mientras que en la cita narrativa, sí o sí reiteramos que el autor es parte de la oración, donde, o parte del texto, donde consideramos este tema, ¿no? Que apellido y luego de eso el año entre paréntesis. Esto para detallar y también tomarlo en cuenta más adelante, ¿no? Bien, hemos visto los estilos de cita y ahora vamos a ver los tipos de cita, ¿no? Por ahí hay una serie de citas, pero las que más se conocen son la cita de paráfrasis y la cita directa o literal, ¿no?
La cita de paráfrasis, en este caso, expresamos las ideas del autor con distintas palabras al texto original, ¿no? Bueno, en este caso también sintetizando la información principal. Las citas de paráfrasis también siguen una estructura, ¿no? Autor, año y, bueno, en este caso no es obligatorio la mención de la página en este tipo de citas, mientras que en la literal sí va a ser, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de cita de paráfrasis. Aquí presentamos este caso donde mostramos el texto original, donde está este extracto de texto, y aquí también mencionamos la página, ¿no? En este caso, esto podría llamarse como una cita textual o literal, mientras que el caso de la paráfrasis, bien, vendría a ser así, ¿no? Menciona primero como Rodríguez, y luego entre paréntesis 2022, afirma, coma, las dinámicas establecen una relación de predominio conceptual y epistemológico, y sigue la temática, ¿no? La narración. Mientras que en el tema de la cita directa textual, vamos a ver otro tipo de caso, ¿no? Expresa la idea del autor con las palabras originales del texto. Y en este caso también el formato de una cita directa depende de dos tipos, ¿no? Está la corta, que vendría a ser menos de 40 palabras, y la larga, o la cita largas, más de 40 palabras o más, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo. En este caso vamos a ver una cita menor a 40 palabras. Y aquí, por ejemplo, está la cita textual entre comillas, ¿no? Para ejercer la conciencia, cabalidad, necesita de la preparación profesional óptima, y todo esto entre comillas, y al final se menciona a los autores, ¿no? Araúz y Araúz, en este caso también mencionamos coma el año, y es importante aquí la página, ¿no? Cuando se hace una cita textual directa. La página, en este caso, tenemos una P.1183, todo eso en paréntesis. Mientras que en el otro caso, de la cita de más de 40 palabras o más, vamos a ver de esta forma, ¿no? Desde un enfoque ideológico, González, entre paréntesis, 1935, da esta justificación y propuesta de creación de una universidad socialista. Dos puntos, y aquí vamos a diferenciar que la cita de 40 palabras o más vendría a ser como un párrafo aparte, separado con una sangría, ¿no? En este caso. Y cuando se hace una cita de más de 40 palabras, no es necesario las comillas, ¿no? Pero sí es importante mencionar de qué página o en qué página se encuentra este extracto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponemos inicial de la página, punto 363, todo esto entre paréntesis, ¿no? Es importante en estos dos tipos de cita, ya sea textual o de paráfrasis. En el de paráfrasis es importante tener el texto o el contenido que vas a querer citar, ¿no? En el tema de paráfrasis. Así como también el apellido, el año de publicación y por ahí el número de página también, ¿no? Para poder considerarlo. Mientras que en la cita directo textual es importante usar las comillas si va a ser una cita corta, así como también no es necesario usar cursivas al momento de citar dentro del trabajo, y también es importante usar las paréntesis para mencionar la fuente, ¿no? Así tal como se ve en este ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si hasta el momento hay consultas. Esto sería la parte de citas, estilo de cita y tipo de cita. Isabel, ¿me comentas? Juanca, sí, en el chat no tenemos consultas, más bien si les queda alguna duda, los invitamos a abrir sus micrófonos y expresarlo de una vez.
para poder avanzar. Sí, claro. Igual pueden dejarnos comentarios en el chat. Y bueno, vamos a continuar. Una vez visto el tema de citado, vamos a comenzar con la otra parte que son las referencias. En cuanto a referencia, vamos a ver que aquí un breve texto es, las referencias van a ir siempre incluidas al final, como una lista al final de los trabajos, ¿no? En este tema también hay algunos parámetros que nos dice el APA, debemos de considerar y ordenar de manera alfabética de A hasta la Z, y de esta manera también nos va a permitir una organización mejor, ¿no? Sobre el diseño, también tener en cuenta empezar con una página nueva, poner el título ya sea bibliografía o referencias, y luego de esto también separarlas con una sangría francesa, en este caso de 1,25 centímetros, ¿no? Eh, Sobre el contenido también es importante que cada referencia de cada listado debe aparecer siempre en las referencias si lo hemos usado en el cuerpo del texto, ¿no? Si bien, si es un artículo, un libro que no ha sido utilizado dentro de la investigación, no va a ser tan relevante que lo mencionemos. Siempre es importante que si hay un trabajo que ha sido citado en alguna parte o algún capítulo de la investigación, siempre también citarlo y referenciarlo al final, ¿no? De este listado que vamos a presentar. Y vamos a ver aquí las referencias según las normas APA. Eh, Existen, bueno, se ha agrupado entre estas 7, pero vamos a revisar algunas, ¿no? Que son las que más se utilizan. Vamos a comenzar por fuentes académicas. Y en cuanto a las fuentes académicas, nos presentan dos casos, ¿no? Uno de ellos es artículo en libro y el otro caso es artículo en revista. En cuanto al artículo en libro, APA nos comenta que el formato que debemos usar es esta, ¿no? Apellido, coma, inicial del primer nombre, el año entre paréntesis, punto, el título del artículo del libro, o en el libro en este caso, y punto, luego de esto mencionar ¿no? El nombre de la inicial del nombre y apellido, si en este caso es un editor, si es un compilador, y luego de eso, la abreviatura de esto entre paréntesis, coma, y el título del libro en cursiva, ¿no? Y más allá de eso, también colocar la página inicial o página final entre paréntesis y separado, no, separado por un punto, y al final mencionar la editorial. Vamos a ver aquí este libro, esta portada. El título es Ideologías y movimientos políticos contemporáneos. Y según este formato, la referencia de este artículo en el libro debería ir así, ¿no? Gallego, coma, F, la inicial del nombre, punto, en 1998 entre paréntesis, punto, y aquí el nombre, ¿no? El artículo, Populismo latinoamericano y aquí se menciona al editor, y el título del libro, que sería Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, ¿no? Entre paréntesis se establece un poco la edición, ¿no? Si lo tuviera, si es primera edición, ya no sería necesario, no es necesario mencionarlo, pero aquí la página, ¿no? La página del 271 hasta el 285, todo eso entre paréntesis, y finalmente por un punto, y se menciona a la editorial, que sería T, ¿no? Cerrado por un punto. Entonces, eso sería para un artículo en libro, pero en el otro caso, si se presenta un artículo en revista, APA nos comenta que deberíamos seguir este formato, ¿no? Apellido del autor, coma, y la inicial del nombre, el año entre paréntesis, separado por un punto, y el título del artículo, y luego de eso, por punto, y el título de la revista también
comas, el volumen y el número de la revista entre paréntesis. También se menciona aquí una coma, página inicial del artículo, la página final del artículo, punto. Si tuviera un DOI, también se incluye el DOI, si tuviera en ese caso, ¿no? Vamos a ver un poco esta revista o el artículo de esta revista, que vendría a ser Memorias, Justicia y Reconciliación. Según el formato, este sería la presentación de la referencia en Gamio Geri, coma, la inicial del nombre, 2023 entre paréntesis, punto, la reconciliación como proceso ético y espiritual, 2 puntos, sobre la posibilidad y de renegar el tejido social a través del ejercicio de la memoria y el cultivo de la justicia, ¿no? En este caso, este sería el título del artículo y punto, el nombre de la revista es Silex, coma, en este caso sería el volumen 13 del número 1, ¿no? Por una coma y la página, en este caso sí se menciona del 200 al 218 y aquí punto se coloca también el DOI, ¿no? De este artículo. En cuanto a las diferencias que existen entre el artículo de la revista y artículo de un libro, vamos a ver 2 diferencias, ¿no? Mientras que en el artículo del libro se va sí o sí mencionar las iniciales de la página, aquí en este caso es PP, que tiene una página inicial y una página final, se menciona entre paréntesis, mientras que en el artículo de una revista no es necesario, se sobreentiende el formato y aquí el ejemplo vamos a ver, ¿no? Que solamente se entiende que la referencia, estos números de aquí, 200 al 218 vendrían hacia las páginas, para tenerlo en cuenta eso más adelante. Otro caso de referencias que se usan son las fuentes de divulgación abierta. En este caso vamos a ver algunos puntos, ejemplos. Por ejemplo, artículos en diarios o portales de noticia. Según las normas APA y también el manual, nos comentan que tenemos que tomar en cuenta este formato, ¿no? El apellido, coma, inicial del primer nombre, y en este caso, entre paréntesis, debe ir el año, coma, día y mes, ¿no? Donde se publica, en la fecha que se publica este artículo, ¿no? Todo eso entre paréntesis, seguido por un punto, luego de eso está el título del artículo y el nombre del diario, y finalmente separado por una coma, y aquí también colocar el número de la página, ¿no? Donde se va a encontrar. En este caso es un diario de Perú 21, vamos a ver cómo sería el ejemplo de la referencia, ¿no? Aquí sería Atila, ¿no? El apellido, separado por una coma, la I del nombre inicial, 2018, 21 de junio, todo eso entre paréntesis, por un punto, y aquí, ¿no? El título del artículo sería la ley Mordaza, ya está en el TC. Punto, y aquí mencionamos el nombre del diario, que sería Perú 21, y este artículo lo vamos a encontrar en la página 5, ¿no? De este diario. Tener en cuenta también las puntuaciones, ya sea comas, puntos, al momento de elaborar este tipo de referencias. El otro caso que se ve son los artículos en portal web, ¿no? Según APA, debemos de considerar el apellido, coma, inicial del nombre o el nombre de la institución, punto. Dentro de esto también mencionar el año de publicación y día y mes, todo eso separado por un coma, pero entre paréntesis, ¿no? Luego de eso también mencionar el título del artículo en cursiva, eso tener en cuenta, y punto, nombre del sitio web, y por último, la URL, ¿no? Original completa. Vamos a ver este ejemplo de este portal de noticia de RPP. El título sería, bueno, en este caso sería Gamboa, G, punto, 2023,
25 de julio, todo eso entre paréntesis. Luego de eso está el punto y aquí sería el título del artículo. Fenómeno El Niño podría generar crisis de abastecimiento, advierte PCM, ¿no? Punto. Todo eso vamos a ver que está en cursiva porque es el título del artículo. Y luego de eso vamos a mencionar dónde se menciona esto, en qué portal. Mencionamos que es RPP y finalmente ponemos colocar un punto y la URL oficial, ¿no? Donde vamos a encontrar esta. El otro caso es el artículo en un blog o videoblog. Según esto, también apenas menciona este formato, apellido, coma, inicial del primer nombre. Tenemos que tener en cuenta el año, día y mes, todo eso entre paréntesis. Luego de eso también está mencionar el título de la publicación o artículo, entre corchetes, colocar la sección en la que aparece, si la hubiera, si lo tiene. Y aquí sí diferenciar que el título del blog debe ir en cursiva, ¿no? Y también especificar entre corchetes si es un blog, si es un videoblog. Y al final colocar el URL original, ¿no? En este caso vamos a ver cómo sería para este videoblog. El blog. En este caso sería Palacios, que sería el nombre de la persona que escribe, las iniciales, los puntos. 2023, 7 de mayo, todo eso entre paréntesis. Luego de eso está el punto y aquí se menciona el título del artículo, ¿no? Que sería la reforma política que se está hablando en este blog. Punto, Rosa María Palacios sería el sitio o el blog en este caso y vemos que está en cursiva y seguidamente se especifica que es un blog entre corchetes, ¿no? Y finalmente también se coloca la URL de este blog. A ver. Finalmente tenemos esto de las entrevistas o reportajes. Aquí este es el formato que nos dice APA, nombre del canal de televisión o radio, punto. Entre paréntesis tenemos que especificar la casa productora, si lo hubiera. Luego de esto también mencionar el año de la emisión del programa, día y mes, ¿no? Todo eso entre paréntesis. Y luego de eso mencionar el nombre del segmento. Y luego de eso también mencionar el nombre del programa de televisión, es muy diferente. Todo esto en cursiva, especificar entre corchetes a qué programa, ¿no? En este caso el programa de televisión, si es un programa de radio, si es un programa digital, y finalmente colocar la URL, ¿no? Para este ejemplo hemos usado un canal de YouTube de TV Perú y este sería la referencia, ¿no? tvperú.2015,16 de diciembre, todo eso entre paréntesis, seguidamente de un punto y aquí mencionamos, ¿no? Entrevista César Hildebrand, punto, en la función, en este caso sería el nombre del programa, la función de la palabra, ¿no? Que sería el nombre del programa, y especificamos que es una entrevista, bueno, es una web de YouTube donde se ha encontrado esta información, ¿no? Esta entrevista. Y finalmente colocamos la URL. Vamos a ver otro ejemplo sobre el caso de libros. Aquí tenemos libros de investigación y vamos a ver qué APA nos menciona esta estructura, ¿no? Apellido, coma, inicial del primer nombre, el año entre paréntesis, punto, el título del libro tiene que ser en cursiva, punto, la editorial, menciona la editorial, punto, y finalmente colocar la URL o el DOI, ¿no? En este caso, si lo tuviera. En este ejemplo sería López más, P.G. 2021 entre paréntesis, punto, y aquí sería el nombre, ¿no? El lucro cesante, 2 puntos, todo esto en cursiva, ¿no? Que sería el título del libro.
Y luego de eso se menciona un punto y la editorial, ¿no? O sea, Dixon. Y finalmente este libro sí tiene URL. Aquí nos mencionan en otro caso libros editados o antología. Este sería el formato, apellido, coma, inicial del primer nombre. Especificar, ¿no? Si es un editor, si es un compilador, todo eso con una abreviatura entre paréntesis. Y luego de eso también punto, el año entre paréntesis, el título del libro en cursiva, punto, mencionar luego la editorial y finalmente el DOI o la URL, ¿no? Aquí, por ejemplo, este sería el caso, Feijóo, coma, JL, punto. En este caso sería un compilador, que es el comp. Todo eso en paréntesis, el año 2016, entre paréntesis, punto. La comunicación en el turismo sería el título del libro y Harman sería el título de la editorial, ¿no? Y bueno, en este caso este libro no tiene URL. Vamos avanzando y vamos a ver un poco sobre los trabajos de investigación académica. Aquí vamos a tener un caso nada más. Los trabajos de investigación académica, según APA, incluyen tesis, tesinas, monografías, memorias, y este sería el formato, ¿no? Apellido, coma, inicial del primer nombre, importante siempre el año, entre paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, y aquí también especificar entre corchetes si es una tesis, si es una tesina o memoria de grado, ¿no? Entonces en corchetes. Luego vas a seguir de un punto y el nombre de la institución, ¿no? Por aquí también se menciona la ciudad y finalmente la URL, ¿no? En el caso de esta tesis, por ejemplo, la referencia sería de esta manera, ¿no? Díaz Romero, coma, las iniciales B.E. 2022 entre paréntesis y punto, aquí sería, ¿no? El título de la tesis. Y finalmente especificamos entre corchetes si es una tesis de maestría, pregrado, nada. Luego de eso mencionar también la universidad, coma, la ciudad y finalmente un punto y colocamos la URL, ¿no? Vamos a seguir finalmente con otro ejemplo sobre publicaciones en redes sociales. Y aquí vamos a tener algunos casos, ¿no? Sobre publicaciones en redes sociales, según APA, sería de esta manera, ¿no? Esta es una publicación. Este sería el formato. Bueno, nos dice tener en cuenta el apellido, coma, inicial del nombre, o slash, en este caso el nombre de la institución. O sea, también se puede iniciar con el nombre del usuario, especificar aquí entre corchetes, ¿no? Si por ahí tiene el usuario entre corchetes en el caso de Twitter o Instagram, ¿no? Para poder ver el caso. Y luego después de esto, se pretende también ahí mencionar el año de la publicación y el día y mes, todo eso entre paréntesis, punto, y aquí luego de esto está hasta 20 palabras del contenido, ¿no? Considerar eso, si es un menos, sería genial también. Todo eso en cursiva y luego de eso también entre corchetes se debe de especificar los elementos, ¿no? Si son audiovisuales, si son imágenes, fotos. Punto, punto. Luego de eso está el nombre del portal web y finalmente la URL original, ¿no? En este caso, una publicación del Ministerio del Ambiente se diría así, ¿no? Ministerio del Ambiente slash guión Perú, así tal cual está en la página. Punto, 2023, 18 de julio, todo eso entre paréntesis, y seguidamente eso un punto y el título, lo que tiene, ¿no? Sería Soy la papa peruana. En este caso especificamos entre corchetes que es una imagen y dentro de la red donde le hemos encontrado, que es LinkedIn, sería especificar el nombre de la red, punto, y finalmente la URL, ¿no? De este contenido.
¿Qué más? Aquí tenemos también historias en redes sociales. En este caso sería también la forma en cómo se estructura el apellido, nombre, el apellido inicial del nombre, slash nombre de la institución, nombre del usuario. Aquí también especificar si por ahí se conoce con otro nombre entre corchetes. Si tuviera el tema de... No, en este caso también se menciona un poco sin fecha o si tuviera, por así decirlo, mencionarlo también entre paréntesis, el título de la historia en cursiva, aquí especificar si es una historia destacada entre corchetes y nombre de la red donde se recupera. Al final también se menciona un poco el día, mes y año donde ha sido recuperado, eso también es importante, y finalmente la URL, ¿no? En este caso, un ejemplo de una historia de la República, esto sería, bueno, según el formato sería esto, ¿no? La República, entre corchetes, colocamos el usuario, ¿no? Arroba la República, guión bajo P. Aquí colocamos un punto y no tenemos, bueno, en este caso es F, sí, bueno, S punto, F punto, todo eso entre paréntesis, que significa sin fecha. Y luego de eso ponemos punto y la marcha nacional, que sería el título de esta historia, en cursiva y colocamos aquí, ¿no? Que es una historia destacada dentro de esta red social, ¿no? Luego de eso está en punto, también colocamos en qué red social se encuentra, en este caso es en Instagram, y la fecha en el que se ha recuperado, ¿no? Este contenido. Y finalmente especificamos la fecha, coma, el año, coma, y luego de eso también se copia o se coloca en la URL, ¿no? Bueno, vamos a ahora ver un poco sobre algunos casos que sí se han tomado en cuenta. Vamos a ver esto de la inteligencia artificial y normas APA. Bueno, actualmente sabemos que hacemos uso, ¿no? de la inteligencia artificial, ya sea para los trabajos académicos, para buscar información. Entonces, APA también últimamente viene trabajando en ello y nos mencionan algunos alcances para poder nosotros también poder hacer uso del APA, ¿no? En este caso, en cuanto a la IA. No, bueno, para poder referenciar una IA, o en este caso la información dentro de la IA que podamos usarlo en los trabajos de investigación, este sería el formato según nos detalla, ¿no? El nombre de la empresa de IA, luego estamos en un punto, entre paréntesis colocar el año, el mes y el día, y luego de eso está el título del chat o el prompt que nosotros le pedimos en cursiva. Aquí vamos a describir entre corchetes, ¿no? Si ha sido el chat de IA generativa, punto. Luego de esto está el nombre o modelo de la herramienta y finalmente la URL, ¿no? Para poder especificar. Para una cita parentética de la IA, bueno, aquí nos comenta nombre de la IA, no, nombre de la empresa IA, coma, año, podría ir de esta manera, ¿no? Entre paréntesis. Y si colocamos en una cita narrativa, sería diferente, ¿no? Nombre de la empresa IA y el año nada más solo entre paréntesis, ¿no? Hay un ejemplo aquí de referencia, por ejemplo, con este formato. Aquí sería Perplexity, el nombre de la IA, punto, sería 2020 de mayo de 2025, entre paréntesis, y aquí se coloca el título, ¿no? Que serían temas de la gramática secundaria, que es algo que se ha consultado, y se especifica que aquí es un chat con la IA generativa, ¿no? Entre corchetes. Y aquí también nuevamente se menciona la IA, Perplexity, y luego de eso se coloca la URL, ¿no? Y bueno, lo anterior que vimos se vio a manera detallada, pero aquí
vamos a ver un formato un poco más general que también nos da APA, ¿no? El nombre de la empresa, el de IA, punto, aquí también es importante considerar el año entre paréntesis, punto, el nombre del modelo de la herramienta en cursiva y con inicial, bueno, mayúscula inicial, ¿no? También aquí es importante en los corchetes de escribir la descripción, ya sea la página o el ejemplo del modelo del lenguaje, todo eso entre corchetes, y finalmente colocar la URL de la herramienta, ¿no? Aquí vemos en los casos de citas de parentética, también al igual que el anterior, nombre de la empresa, coma, año, todo eso entre paréntesis, y la cita narrativa vendría a ser nombre de la empresa separado solamente año entre paréntesis, ¿no? Y el ejemplo de la referencia de este modelo sería aquí, ¿no? Prefiti IA 2025, que sería el año de consulta, todo eso en paréntesis. Punto, nuevamente mencionamos el nombre de la empresa, Prefiti, y aquí se especifica, ¿no? Qué tipo de consulta se hizo, ¿no? Que en este caso sería entre corchetes, modelo de lenguaje a gran escala, y finalmente la URL de la IA, ¿no? Eso, y bueno, estas son las referencias que se han utilizado. Si tuvieran preguntas, estamos al tanto. Aquí nos pueden escribir si por ahí hay más dudas que se ha generado a partir de esta capacitación. Tenemos el correo, el WhatsApp para que nos puedan comunicar, preguntar. Y eso sería al momento todo. Y, igual por ahí, Isabel, no sé si puedes compartir con los chicos la práctica, el formato. Bueno, ahí tengo una presentación de algunas preguntas para que también puedan ¿no? poner en práctica todo lo que se ha visto en esta capacitación. Sí, Juan Carlos, le estoy poniendo, de hecho ya lo puse, pero quería ponerle el título para que no se vayan a confundir con la encuesta, que también la hemos eh, colocado y fijado en este chat. También estamos a la espera de su apoyo con esta encuesta, que está ya fijada más arribita. Y también, si tuvieran alguna pregunta que le quisieran hacer a Juan Carlos, podemos también de repente ver ahorita, si quieren, esto de las prácticas. Juanca, no sé si nos da tiempo, Sí, 2 minutitos claro. tenemos, ¿no? Sí, A ver, ahí tenemos tiempo. voy a compartir la pantalla yo, porque así hemos quedado. Ya, a ver, Juanca. Esto, para que lo desarrollen ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos esta práctica de 20 preguntas igual para que puedan poner en los conocimientos que han adquirido hoy. Aquí, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito principal de las normas APA? Podemos elegir ahí entre esas cuatro alternativas. Eh, no sé si quieran participar, pero según la respuesta es la B, ¿no? Que es estandarizar la presentación de trabajos académicos científicos, ¿no? La pregunta 2 viene a ver un poco sobre cuál es el formato correcto para usar, no, para una cita de texto con un solo autor, y aquí te dan alternativas, ¿no? De cuál es la forma correcta. Igual ahí pueden marcar. Y así, van a haber más preguntas más abajo que se van mostrando también de acuerdo a lo que se ha visto hoy, para también tener en cuenta, poner en práctica sobre todo lo que se ha visto, ¿no? Si bien son preguntas no tan complicadas, pero por ahí también es reafirmar un poco lo que hemos visto, ¿no? Yo voy a esperar sus respuestas para poder ahí revisarlas y ver cómo les ha ido, ¿no?
Gracias, Juanca. A ver, vamos a ver si hay gente en el chat, preguntas en el chat. Y yo voy a compartir para eso. De repente alguien se anima a consultar sobre el cuestionario, tienen dudas sobre cómo resolverlo. Estamos atentos en lo que queda de entrevista. Bueno, si no queda ninguna pregunta o duda por resolver, daríamos por concluida la sesión de hoy y también nuestro ciclo de capacitaciones de este semestre. Vemos algunas caritas que han estado durante todas las sesiones. Muchísimas gracias por su participación, por su apoyo, con las encuestas también. No se preocupen los que se han inscrito en la ruta aliada. Nosotros vamos a sacar las asistencias de todas las sesiones y vamos a pasar la relación de quienes han participado en todas para Diana, para el área de bienestar, para que de sellarle su pasaporte. Vamos a hacer las coordinaciones necesarias para ello. Bien. Sin más que decirles, nuevamente les reitero mi agradecimiento, el agradecimiento de todo el equipo de la biblioteca y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas